Hola YouTube, aquí Alejandro y déjame decirte que estuve 5 años estudiando una carrera universitaria para aprender solo una lección y esta lección transformó mi vida. Puedes esperar de este video un poco de mi historia como estudiante y al final te llevarás una lección de cómo puedes romper la melancolía del haber sido estudiante junto con algunas otras. Así que quédate el video y vamos allá. Bueno, para los que no lo sepan, esto se sitúa como en el contexto estudiantil de México, específicamente la Ciudad de México. La primaria dura 6 años, la secundaria dura 3 años y pues bueno, justamente yo durante primaria y secundaria estuve estudiando en el ámbito matutino. Em, Nunca fui como el estudiante de la escolta o la excelencia, sin embargo siempre me gustó aprender y siempre he sido muy curioso. Entonces, la secundaria no fue una excepción y fue justamente donde adquirí un buen hábito a la lectura y leí Harry Potter. Dato curioso. Después, para la transición de la secundaria a la prepa, eh, hice el examen con mi PEMS. No sé si actualmente existe ese examen, pero el caso es que me acuerdo que yo solamente quería mi primera opción. Spoiler alert, no me quedé en mi primera opción. Sin embargo, creo que por algo pasan las cosas y la verdad es que fue una buena decisión el haberme quedado ahí. Eh, y pues bueno, la preparatoria aquí igual tiene como una duración media de 3 años. Eh, Puede ser más si te atrasas o cualquier cosa. En mi caso yo terminé eh, mis 3 años de preparatoria y en la UNAM, que es esta casa de estudio, te da el pase reglamentado o pase directo a la carrera universitaria. Entonces yo terminé en 3 años, pero estuve como un año trabajando y aprendiendo distintas cosas, ya que no alcancé a meter mi pase reglamentado, ¿no? Ocurre algo curioso que siempre cuento, es que al yo meter mi pase reglamentado, había metido, creo que ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias. Y cuando recibo mis resultados, me dan licenciatura en Derecho en otra facultad que estaba muy lejos, la FES Aragón, ¿no? Entonces fue como, ¿what? Y creo que también clasificó esos como unos de los episodios oscuros de mi vida, el que estaba estudiando algo que no quería. Eh, y justamente ahí es donde inicia mi carrera universitaria. Algo que les puedo compartir es algo que aprendí es como que nunca idealices un instituto de educación. Y en general a las personas, o sea, como que sé muy cuidadoso con las expectativas que tienes. Y me acuerdo muy bien que al terminar el primer semestre de la carrera de Derecho, un amigo, conversábamos con él, me decía como de que, hey bro, me veo contigo en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, en todas estas materias, pero seamos sinceros, tú no perteneces aquí. Y realmente era cierto, yo no me sentía bien desempeñando esa carrera. La verdad es que no la ignoré por completo. Adquirí muchos conocimientos de sociología, un poco de metodología de investigación, introducción al estudio del derecho. Se me hizo muy, muy, muy interesante, la verdad, pero no era lo mío. Creo que también me ayudó a entender un poco de la perspectiva histórica y sociológica para decir, no es lo mío. Entonces, mi cuerpecito solo aguantó un semestre de la carrera de Derecho y me salí. Entonces, después de eso, me puse a estudiar de forma independiente. Le pedí apoyo a mi madre, me apoyó. Eh, Adquirí el material de estudio y me puse a estudiar para entrar a una ingeniería, que siempre las ciencias de la computación me han fascinado. Entonces, hago mi examen y me quedo. Entonces, creo que esa fue como la primera faceta de la universidad. Como a partir de este punto, yo divido como mi trayectoria como estudiante en 3 etapas, que se dividen
al fin y al cabo por la pandemia. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Brevemente, antes de la pandemia inicia yo yendo a estos institutos, a la UNAM, Derecho, estudiando y cambiándome. Cuando entro a la ingeniería en computación, estuve un semestre estudiando, conociendo a mis compañeros, ya saben, en el salón de clase, primer semestre otra vez. Y va terminando el primer semestre, iniciando el segundo y llega la pandemia. Y nos mandan a todos a casa. Eh, para esto, algo bien conocido o que ocurre en muchos institutos de educación superior, públicos principalmente, es que las primeras 3 semestres, 2 semestres, es lo que le llaman el tronco común, que son estas materias, digamos, lo que todos deben de llevar, ¿no? En este caso, la ingeniería son matemáticas y también se les conoce como que un filtro. ¿Por qué? Porque hay muchísima deserción en estos primeros semestres, ¿no? En este caso, todo el primero, segundo y cachito del tercero eran full matemáticas, un poco de programación y casi nada de ciencias sociales. No hablaré de la crítica sobre las instituciones y la educación pública o la educación privada. Lo que sí les puedo decir es que em, a veces pareciera que es una carrera de aguante, de a ver quién aguanta más, ¿no? También por algunos docentes específicamente. Pero bueno, el caso es que llega la pandemia y boom, clases en línea para todos. Y me acuerdo cuando llegó la pandemia era como de que, esto va a ser algunas semanas y volvemos a clases. De repente los profesores era como de que estaban esperando y de repente fue como que esperando. Ya eran evaluaciones de tercer parcial y era como de no, vamos a regresar al semestre presencial, evalúalos. Entonces, creo que fue un gran reto para los docentes y también para nosotros los estudiantes haber pasado por esa etapa. Y después, 2 o 3 semestres en pandemia, en casa. Y creo que cada semestre era un reto, era de adaptarse a, a cómo se dan las clases. Creo que yo le manifiesto el respeto a todos mis profesores que se adaptaron y nos enseñaron, ya que la verdad es que aprendí mucho de algunas materias y aprendí nada de otras. Creo que al final como ese aprendizaje siempre es como aprendizaje autosuficiente. También por eso tomé la decisión, también como les he mencionado en un capítulo, como de que en esta etapa yo capacitarme en algunos otros conocimientos que hablaremos más adelante. Así que termina la pandemia y ya empezamos a regresar a la universidad. Obviamente todos con sana distancia y cubrebocas. No olviden usar su cubrebocas cuando están enfermos. Y creo que ahí fue un parteaguas para mí, porque la pandemia, o sea, en la pandemia yo quería desertar. Me acuerdo que fue como de prefiero estudiar por mi cuenta, probablemente buscar un empleo o hacer otros proyectos que, que estar aquí sentado y a veces ni siquiera reteniéndolo o distrayéndome. Entonces para mí la pandemia fue un parteaguas, ya que regresé y fue como de que voy a hacer todo lo que me perdí estos 2 años de la universidad. Y no solamente me refiero como a salir, ir de fiesta, sino como a socializar, interactuar con mis compañeros, interactuar con mis docentes, abrirme a nuevas conexiones, a nuevas perspectivas. Y pues bueno, esto fue como uno de los eventos que yo diría personalmente cambiar mi vida, cambiar mi personalidad. Apuesto que también para ti, probablemente para todos, fue también un parteaguas. Ya depende de cada situación, si fue para bien o fue para mal. Así que bueno, después de la pandemia, todo bien.
hasta que egresé y punto final. Así que, ¿cuáles son las lecciones que aprendí? Yo sé que te dije que solamente es una lección, quédate para este video para llegar a esa lección, pero creo que para llegar a esta última lección hubo un cómo, y el cómo fueron estas distintas lecciones. Quiero empezar con la lección de siempre ve más allá de tus límites. Se trata de justamente desafiarte a ti mismo para hacer un poco más, un 5% más, ¿sabes? Pero tampoco hacer tanto que descuides tu salud, que descuides a tu familia o tus relaciones, tus amigos, tu higiene, whatever, ¿no? Entonces, esa es la primera lección. La segunda es que sé consciente de tus capacidades. Creo que esto es muy importante, ya que es decir si puedo o no puedo. Y creo que no está mal decir no puedo. O sea, actualmente en la sociedad que vivimos es como de que tú puedes y tienes energía ilimitada y lo vas a lograr y todo. O sea, yo creo que ese primer punto de partida, más que un sí puedes hueco y vacío, debe de ser bien fundamentado en un buen autoestima. Y ya como con ese punto de partida fijo que eres tú, ir construyendo, ¿no? Y me refiero como también en un proyecto, decir, puedo hacer estas tareas en este tiempo si doy lo máximo de mí, si doy más allá de mis límites y lo voy a lograr. Eso es muy válido. Pero que hagas, si podías con 5 tareas y te pones 15 y terminas haciendo 2, ahí es como ser honesto con uno mismo de que, ok, esto sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, lección 2. Lección 3 es bien importante relacionarse y trabajar en equipo. Creo que a veces la gente tiene como las expectativas o el estereotipo de que, el de sistemas es un chico tímido o se la pasa en su computador y no socializa o así. Sí fui. Pero, bueno, tú que estás escuchando esto, que probablemente eres un perfil tecnológico o no, probablemente ya lo sepas, trabajar en equipo es bien importante y relacionarte también, ampliar tu red de conexiones, porque en un futuro profesionalmente no sabes a dónde te van a llevar esas conexiones. Y personalmente yo diría como que trabajar en equipo, claro que es un reto, no es nada fácil. Sin embargo, así es como se construye conocimiento, se construye cultura, se construye un producto, ¿sabes? Insisto, creo que solo puedes emprender, hacer muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Sin embargo, no te vas a morir con eso, ni te vas a quedar tú con eso para que trascienda y para que vaya más allá a la cultura, al conocimiento. Debes de compartirlo y también trabajar en equipo, ¿no? Entonces es bien desafiante. El consejo que yo te puedo dar aquí es como de que mejorar esas habilidades de comunicación, de expresión y también creo que el gestionar proyectos ayuda muchísimo para tener un orden secuencial y ni se diga de liderazgo, ¿no? Ser un líder personalmente creo que también es todo un reto, pero volvemos a lo mismo, es paso a paso e ir adquiriendo estas habilidades. El siguiente punto es que no todo es diversión, pero tampoco todo es estar encerrado estudiando. Creo que se trata de encontrar un punto medio, un equilibrio, ¿sabes? Encontrar tu fórmula perfecta de tal forma que sí puedas tener un poco de ocio, esparcimiento, pero no dejes de ser productivo, hacer tus cosas, ni de ver a las personas que quieres y te importa, ¿no? Entonces creo que se trata de un balance y tampoco descuidar eso, insisto, no descuidar tu salud ni nada de eso, se relaciona bastante con el punto anterior. Entonces, el siguiente punto, y para finalizar, es confía en tu intuición.
¿A qué me refiero? Es, vence esos miedos que tienes. A veces tienes esta sensación interna de que creo que debería de usar estas herramientas. O creo que debería probablemente meter esta materia. Creo que debería especializarme en esto. Y, y a veces es como de que no, mejor no. Porque no va a ir ningún compañero conmigo que yo conozca. O porque no conozco a este profesor. O porque tiene malas referencias en la web. O X o Y o Z. Creo que si internamente te escuchas y crees que te puede hacer bien o estás dispuesto a asumir ese reto, hazlo. No importa qué te digan los demás, solo hazlo, ¿sabes? Entonces, ese es el consejo que te doy. Y todo para llegar a este último consejo final, que fue la lección que me llevo después de ser universitario y después de haber sido estudiante. Y es que, redoble de tambores, nunca dejes de aprender. Sí, lo sé, lo sé. Déjame explicarte. Sé que suena cliché, pero es verdad. Creo que siempre dicen, ¿no? Como de que no, es que la mejor etapa de tu vida, bro, es la universidad, disfrútala y vívela y todo. Para empezar, yo creo que mi mejor etapa acaba de iniciar después de terminar la universidad. Y en segundo lugar, es cierto, esa etapa de universitario es única, pero creo que tú puedes hacer cada segundo de tu vida único. Entonces, parte de ello es nunca dejar de aprender. Y es constantemente estar capacitándose, no solamente porque probablemente tu industria lo requiere, el campo laboral lo requiere, la competencia es amplia, sino porque así creces. Y aprender no es cosa fácil. A veces hay que incomodarte. Si estar aprendiendo no te incomoda, realmente no estás aprendiendo nada. Es desafiar estos dogmas, estigmas, pensamientos que tenías y permitirte abrirte. Entonces creo que este solo consejo es demasiado sustancial. Y sí, este consejo te quita la melancolía de que, no, yo en la universidad o, no, yo en tal etapa, porque siempre eres un estudiante. Si siempre estás aprendiendo y siempre tienes ese rol, siempre puedes estar disfrutando y mejor aún construyendo cosas nuevas. Porque para que el aprendizaje se refuerce y se quede acá, hay que poner en práctica lo que leíste, lo que viste en ese curso. Entonces, se siente muy bien poder materializar y ver en práctica todos esos conocimientos. Así que, pues bueno, encuentra tu fórmula para nunca dejar de aprender después de, digamos, una educación formal académica, no solamente quizá en plataformas, cursos, personas, generando comunidades, sino también leyendo, escuchando y, lo más importante, creando cosas nuevas. Entonces, hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero verlos en un siguiente. Déjame tus comentarios, la manita arriba, suscríbete y nos vemos en un siguiente video. Chao.